Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. Hola Gina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. No recibía la invitación, por eso mandé otra vez. Bueno, no te preocupes. Bienvenida y bienvenidos todos una vez más a un vivo de Mindalia. Les quiero recordar que este va a quedar colgado en nuestro feed de Instagram y en unos días también lo vamos a ver en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, perdón. Así que bueno, les voy a contar, sí, el día de hoy estaremos hablando de empatía cuántica, otra forma de co-crear tu realidad. Entrevista a Gina Vibrani, bienvenida. Ella tiene una maestría en dirección y gestión de equipos, un diplomado en coaching, inteligencia social, emocional y PNL, y licenciatura en comunicación social y certificada en neuroemoción y maestría en Reiki. Así que fascinada, muy feliz porque el tema que vamos a tocar, muy interesante, que, bueno, segurísimo nos va a dejar a todos pensando cositas. ¿Sí? El día de hoy, Gina nos va a acercar el concepto de lo que es la empatía cuántica. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus principios y metodología? ¿Y cómo puede ayudarnos a transformar nuestra realidad? Así que bueno, les recuerdo, aquí debajo, en la casillita, pueden dejar todas sus preguntas para que luego Gina nos las responda al final del vivo, ¿sí? Así que bueno, Gina, adelante, cuéntanos un poco qué se entiende por empatía cuántica. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados. La empatía cuántica viene de una fusión que creé a través de lo que son la neurología y lo que es la física cuántica. Son dos corrientes muy interesantes que nos pueden dar luz a lo que llamo empatía cuántica. Lo que conocemos como empatía comúnmente es la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros. Eso es lo que normalmente escuchamos, ¿verdad? Pero hay otras facetas de la empatía que no se conocen y esa faceta es una faceta cuántica. Cuando nosotros sentimos empatía por una persona, lo que sucede a nivel neurológico es que nosotros encendemos en nuestro cerebro lo que han descubierto se llaman las neuronas espejo. Esas neuronas se llaman neuronas espejo porque reflejan justamente las mismas conexiones neurológicas que la otra persona que estamos observando genera. Por ejemplo, si yo observo una persona corriendo y que de repente se cae, en ese momento, yo al estar observando voy a hacer las mismas conexiones neuronales que está teniendo esa persona que estaba corriendo y de repente se cayó. Por eso es que a veces podemos incluso predecir lo que va a pasar y hacemos movimientos como queriendo salvar a la persona. Cuidado, no te caigas, cosas así. Lo mismo cuando una persona llora y a veces escuchamos a esta persona pasando por un momento difícil y sentimos esa empatía, conectamos con ellos, esas neuronas, esas mismas conexiones están creándose en nuestro cerebro igual que se están creando en esa persona. Esto lo descubren en una universidad de Parma, en Italia, como un accidente, como normalmente ocurren los descubrimientos, y lo descubren porque ponen a un chimpancé conectado a una cámara de resonancia magnética mientras él estaba tratando de destapar un pequeño maní para comérselo, un cacahuate. Y se dan cuenta que al tener la máquina conectada, cuando entra al laboratorio el científico, pues esas neuronas que se empezaron a conectar, crearon esa pequeña conexión cuando él estaba tratando de comerse ese maní, pues son las mismas que cuando entra el científico en ese momento. Entonces, desde ahí comienzan a pensar, bueno, entonces nuestra mente no diferencia entre lo que ve y lo que imagina, sino que si yo estoy, por ejemplo, en este momento les digo, imagínense que ustedes están cortando un limón y que lo abren y empiezan a
tratar de exprimirlo para sacarle ese jugo, pues tal vez ustedes comienzan a salivar inmediatamente, ¿verdad? Bueno, eso ocurre porque nosotros estamos utilizando nuestra mente y nuestra mente inconsciente no distingue entre lo que ve y lo que imagina. Entonces, por eso tenemos un poder grandísimo en nuestra imaginación y en nuestra visualización. Entonces, la neurología nos dice, así es como ocurre la empatía, así nos conectamos, esas neuronas generan conexiones y es las mismas conexiones que tiene la otra persona realizando esa misma acción. Entonces somos como esos espejos generándonos ahí. ¿Y qué nos dice la física cuántica? La física cuántica nos dice que las cosas reaccionan de acuerdo a nuestras expectativas, que la realidad en el afuera responde a nuestras expectativas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos esas expectativas? Y si las expectativas nuestras son, por ejemplo, que yo creo que voy a fallar en este proyecto o que voy a fallar en este negocio porque es que mis familiares también fallaron, entonces yo ya tengo unas conexiones neuronales que están haciendo que yo esté predispuesta a que eso falle. Pero si en cambio yo tengo una buena experiencia con un negocio y creo que este negocio también me va a salir muy bien, pues esas mismas conexiones estoy realizando y comienzo a generar esa empatía a través de esa misma conexión que ya tengo ahí establecida. Entonces, más o menos por ahí va esa conexión y es muy interesante porque la empatía cuántica tiene dos facetas. Una que es una faceta que yo la llamo una faceta espontánea. Es espontánea, ¿por qué? Porque hay un principio de correspondencia, de resonancia, que dice que nosotros reflejamos en el afuera lo que llevamos en el adentro. Esto ocurre de manera cuántica. Hay una explicación muy detallada, que es que nosotros tenemos un nivel vibracional, ¿sí? Nosotros somos una manifestación primero de una vibración, luego de una energía y luego de un cuerpo físico. Entonces, a nivel vibratorio, nosotros estamos todos conectados. Lo que se ha conocido desde milenios, somos el gran uno, todos en unidad. Entonces, lo que me pasa a mí, le está pasando al otro, y lo que le pasa al otro también tiene que ver conmigo. Y entender esas conexiones es lo que nos ayuda a generar esa empatía cuando yo, por ejemplo, quiero manifestar algo en mi vida. Sea algo físico como una casa, un carro, una carrera, un negocio, una pareja, o simplemente mi crecimiento espiritual, mi desarrollo espiritual, mi paz interior, lo que sea que quieras alcanzar. Eso se alcanza a través de trabajar esa empatía conectando no solamente con personas, sino que también la empatía ocurre entre cosas y personas. ¿Por qué? Porque todos estamos compuestos de lo mismo, a nivel molecular, a nivel atómico, todos estamos compuestos de átomos. Al final, eso es lo que nos ha dicho la física cuántica, que al final cuando van a lo más minúsculo de la materia, encuentran que en ese átomo lo que hay es un vacío. Y en ese vacío y en esos electrones y protones ahí en movimiento es lo que forma todo. Un objeto, una piedra, desde un estado vegetal, un animal, hasta nosotros los seres humanos. Entonces, todo lo que queremos alcanzar lo podemos lograr a través de generar esa empatía en nuestro interior, de manera espontánea, que es cambiando nuestras creencias, porque desde ahí comienza todo, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros pensamientos. Si tú te pones a ver noticias todo el día, pues vas a resonar con todo lo que te están diciendo sobre las noticias y eso es lo que tú vas a estar conectando cada vez más. Entonces eso es lo que vas a manifestar. Eso es un poco sobre la espontánea. Y la progresiva es una que deliberadamente vamos a poner en el futuro. Porque recuerden que el tiempo, tal como lo conocemos lineal, realmente no existe. Claro. Y estamos viendo, segura que muchos de ustedes ya están experimentando que el tiempo parece que ya no nos alcanza para nada. Todo el tiempo está cada vez más rápido y de hecho es así. ¿Por qué? Porque estamos llegando al tiempo del no tiempo. Eso es lo que nos están diciendo muchas corrientes. Estamos llegando ya al no tiempo. Es decir, que ya todas esas líneas están confluyendo en una sola que es este eterno presente. Eso entonces nos pone en un punto en el que yo puedo poner, digamos, en ese futuro que está ocurriendo aquí mismo, aquí y ahora, proyectando esas imágenes, esos sentimientos y esa creación de eso que yo quiero manifestar en mi vida.
Y esa es la que llamamos progresiva. Y hay toda una técnica que la describo en mi libro, La empatía cuántica, la forma de crear éxito y felicidad, en la que puedes seguir esos pasos, pero básicamente llevas a un proceso de relajación en el que preparas tu mente para que pueda recibir ese mensaje, ¿no? Hay una preparación. Luego de esa preparación, ya entras al nivel cuántico en el que imaginas visualizando. Recuerden que la visualización la hemos tal vez menospreciado por mucho tiempo, pensando que no es real, que no nos ayuda para nada, pero lo cierto es que eso es lo que nos diferencia de los animales y de otras especies. Claro. Tengo una pregunta, ya que empezamos a hablar del, justo lo que me acabas de decir del libro, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la capacidad para practicar la empatía cuántica? Ujú. Bueno, para desarrollar esta capacidad necesitas primero hacer un trabajo interior, porque en la espontánea estás reflejando en el afuera lo que llevas adentro. Entonces Ok, ella ocurre por sí sola. De hecho, todos estamos constantemente viviendo y experimentando esa empatía que estamos generando en el afuera, por la manera como nos comportamos, en las cosas que creemos o no, a las cosas que les damos valor o no. Eso está generando ya de por sí una empatía. Entonces, para poder desarrollar esa capacidad es comenzar a entender que tenemos que tomar responsabilidad sobre las cosas que vivimos. No es responsabilidad de nadie más, sino que nosotros somos co-creadores con este universo. Tenemos esas mismas capacidades que tiene el creador de crear aquí. Nosotros hemos venido aquí para poder manifestar en este plano físico de la materia todas aquellas cosas que en algún momento en otros planos imaginábamos simplemente, pero que no se sabía cómo era experimentarlas en materia, sino que estábamos en la antimateria. Al venir aquí, eso que en materia, ¿cómo podemos vivir eso? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente sentirse enamorado? ¿Qué se siente estar en un auto? ¿Qué se siente correr una carrera en un caballo? Todas esas cosas no se sabía, solamente se imaginaban. Entonces estamos aquí para vivir esto en materia. Para que desarrolles esa capacidad es entender que estás aquí para experimentarte en la materia, en la densidad. Y de esa densidad, entender que todo lo que te rodea está compuesto de los mismos átomos que tú. Y que si tú conectas con eso que quieres, de esa forma que nos conectamos a veces con las personas que queremos, cuando están pasando por una situación difícil, tú les das un abrazo, tú conectas con ellos, tú sientes esa empatía, ¿verdad? Es de la misma forma con las cosas que queremos manifestar, es simplemente sentir esa empatía por eso que yo quiero. Me quiero graduar de una maestría, de un doctorado. Bueno, ¿cómo me sentiría si yo estuviera en esa graduación? en este ¿Cómo momento, estaría? claro. Entonces, tiene muchísimo que ver con eso para empezar a desarrollar de esa manera que es espontánea. Y para la progresiva, lo que puedes hacer es seguir esos pasos, desarrollarlos. Pueden seguir en la guía del libro, está muy bien explicado, pero es básicamente poder comenzar a jugar un poco con esto de la visualización y empezar un poquito a creernos lo que no hemos podido creer durante mucho tiempo. Lo vienen diciendo muchas civilizaciones, desde centurias atrás, nos vienen diciendo muchas corrientes espirituales y solamente ahora la ciencia está un poquito como llegando, alcanzando apenas lo que ellos ya venían diciendo hace mucho tiempo y lo van demostrando. Todavía nos falta mucho por ese descubrimiento, pero ahí está el conocimiento. Es cuestión de que lo comencemos a aplicar un poco más. Entonces, para esa sería como comenzar a hacer un poco de meditación y desarrollar esa capacidad de conectar con los objetos, las situaciones que nosotros queremos manifestar para desarrollar esa empatía, imaginando, visualizando que tenemos una partícula, que esa partícula se expande como una onda en el momento que tú estás ahí y te centras en todo el medio de esa partícula y observas cómo se convierte en onda. Y en ese momento tú estás jugando con esa conexión cuántica y vas a establecer esa conexión con eso que quieres manifestar, visualizándolo completamente en ese ejercicio en particular. Así es más o menos como va. Ok, o sea que podríamos decir que la empatía cuántica también funciona como una herramienta de transformación.
Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, esa es un poco el fin. Ese es un poco el fin. Por eso la empatía ha sido creada para que nosotros ayudemos a otros, para que nosotros conectemos con otros. Mucha gente me dice, bueno, ¿qué diferencia existe entre esto y la ley de la atracción? Porque se parecen mucho, ¿no? Pero la diferencia es que, mira, cuando yo empecé a aplicar la ley de la atracción hace muchos años, estaba convencida de que yo iba a lograr un negocio que yo quería hacer. Y invertí todo mi dinero, hice todo lo que podía para que eso funcionara aplicando todo lo de la ley de la atracción, ¿no? Entonces visualizaba, me imaginaba teniendo eso y no tenía ni una sola duda de que eso iba a ocurrir. Pero ¿qué pasó? Hubo algo que no tuve en cuenta y en ese momento no había descubierto la empatía cuántica. Lo que no tuve en cuenta en ese momento fue que yo estaba abandonando ese negocio desde su primer momento, desde su concepción. ¿Por qué? Porque yo quería ese negocio solo para construir el dinero, la base económica para otra cosa que quería hacer. No quería dedicarme a eso el resto de mi vida. Es Entonces, como un cuando tú estás, trampolín, digamos. exacto, era un trampolín, era como una base para de ahí, no una piedra para de ahí pasar a la siguiente. Entonces, desde ahí ya estaba equivocada, porque es como que mi propio hijo, mi propia creación, ya sabía que yo lo iba a abandonar. Entonces, desde ahí ya no estaba funcionando bien. Por eso es tan importante que encuentres en lo que tú estás apasionado, por lo que realmente te gusta hacer en la vida, para que te puedas dedicar a eso. Porque si no, entonces empiezas a tener un conflicto energético y no estás en coherencia. Eso es importantísimo. Cuando nosotros estamos en coherencia, nosotros pensamos, sentimos y hacemos en la misma forma. Estamos alineados, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eso es coherencia. Cuando no estamos en coherencia, pensamos algo, sentimos muy diferente y terminamos haciendo otra cosa. ¿Por qué? Por miedos, porque las creencias están en conflicto. Yo quiero esto en mi vida, pero la creencia me dice que no es posible. O tengo un conflicto de polaridades en los que nos dicen, por ejemplo, si eres de buenas en el dinero, eres de malas en el amor. Entonces ese conflicto mental no nos permite manifestar lo que queremos. Entonces, cuando yo descubro que esto falla este negocio, yo comienzo a decir, bueno, ¿qué falló? Porque yo apliqué todo. Ahí me doy cuenta y descubro, bueno, si la empatía ocurre de esta forma y la física cuántica nos está diciendo que la realidad responde a nuestras expectativas, eso lo descubren a través de un experimento que hacen de las tres ranuras en donde pasan unas partículas por esas ranuras y cuando no estaba nadie observando, se dan cuenta que hacen unas marcas, ¿no? En ese tablero de unas líneas, se comporta como partícula. Y cuando deciden, bueno, vamos a ponerle una cámara microscópica para ver cómo se comportan esas partículas, la partícula decide que se quiere comportar como onda. Y entonces dicen, ¿qué pasó aquí? Esto no puede ser. El mismo experimento dos veces da dos resultados diferentes. Entonces ahí dicen, lo que sucede es que la realidad funciona de acuerdo a las expectativas del observador. Entonces, lo que tenemos que cambiar es nuestras expectativas de vida, creernos que es verdad, no solo creernos, sino estar seguros de que es así. ¿Y cómo logramos esa seguridad si he crecido en una familia donde han sido pobres, por ejemplo, y no ha habido abundancia? Entonces aprendimos a sobrevivir. Eso es lo único que sé. ¿Cómo hago para sentirme abundante, para poder generar todo eso? Bueno, ese es el trabajo interior del que tú hablabas. Hay que trabajar interiormente para eliminar esas creencias y entender que simplemente es una circunstancia de vida, pero que te está simplemente enseñando algo y que más adelante tú puedes construir todo eso que quieres a través de creer en tu propio poder interior. Qué interesante. Bueno, me parece de verdad que bastante interesante, sobre todo porque a veces nosotros queremos algo, pero bueno, en esto de visualizar, como lo dices, de creértelo realmente, de la coherencia, es lo que nos va a llevar a lograrlo. Exactamente, Ciertamente. exactamente. Y por eso, mira, parte de la técnica que explico en el libro es la reprogramación. Tienes que hacer un ejercicio de reprogramación porque no es tan fácil. Mucha gente viene y me dice en consulta, me dice, bueno, es que yo he tratado de todo. Yo he tratado de todo, créeme, lo hago y yo soy positivo y me levanto todos los días y digo, sí, esto lo voy a hacer y no me funciona. ¿Por qué?
Porque resulta que estás trabajando desde tu consciente, pero en tu subconsciente hay muchas cosas que están ahí guardadas y que no has trabajado. Entonces necesitas llegar a ese inconsciente y poder reprogramar esas cosas, esos mensajes que tal vez te dijeron en tu niñez, esos mensajes que tal vez aprendiste de alguien, de esa persona que decidiste seguir en tu niñez, que creíste era tu maestro, y resulta que esa persona falló, le pasó algo. Entonces tú crees que vas a tener la misma suerte. Entonces hay que hacer una reprogramación en la que tú preparas tu mente y logras decirte algo como, me perdono a mí mismo por haber pensado o creído que esta era la única forma de ser y estar. Y de hoy en adelante, me voy a dar la oportunidad de crear mi propio destino. Y respeto tu forma de vivir tu vida y tu historia, pero yo voy a crear mi propia historia. Y dejamos a esa persona y la visualizamos y nosotros empezamos a crear nuestra propia historia. Entonces, parte de eso es la reprogramación para estar preparados para poder recibir esa y conectar, tener esa empatía. Claro, qué interesante esto que dices. Bueno, justamente te voy a hacer, vamos un poquito cortas de tiempo, así que te voy a hacer una pregunta de la audiencia, que es justamente cómo diferenciar si es empatía o victimismo a uno mismo por pasar por ataques de pánico. Bueno, ahí hay varias cosas, estamos hablando de varias cosas. Lo primero es que en la empatía, bueno, la empatía y victimismo son muy diferentes. Cuando tú te victimizas, tú estás asumiendo un rol en el que estás liberándote de toda responsabilidad. Esa es la víctima. La víctima está diciendo, me lo hicieron a mí, yo no hice nada. Entonces, en ese momento, al tú ubicarte en el rol de víctima, lo que estás haciendo es que estás quitando todo tu poder y lo estás dando al otro. Cualquiera que sea ese otro, sea el exterior, sea tu empresa, sea tu esposo, tu esposa, hermano, hijo, ¿no? Estamos dando todo nuestro poder y nos quedamos sin poder. Entonces somos víctimas. No puedo hacer nada, ¿no? Me hicieron esto. Desde ese lugar tú no puedes ser creador. Desde ese lugar tú eres eso, una víctima, solo recibes. Cuando tú te sales del lugar de la víctima y en cambio entras en el lugar de la empatía, lo que tú haces es tomar responsabilidad por lo que estás sintiendo, pensando y experimentando. Entonces entiendes que eres un co-creador y de esa manera comienzas a conectar de manera neurológica, tu cerebro va a empezar a conectar con esa realidad que está afuera con una manera de comprender, porque hay una ley de correspondencia que funciona y una resonancia. Entonces, si yo en lugar de estar quejándome por lo que me está pasando y decir, ay, Dios mío, qué vida tan dura la que me tocó, o por qué me hicieron esto a mí, en lugar de eso, yo me detengo un momento a pensar, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué parte de mi sombra no he integrado y me está mostrando? Entonces ahí la puedo descubrir y decir, esto tiene que ver con esta parte de mi niñez que yo viví, esta parte de escasez o esta parte en la que alguien me dijo que no era buen estudiante o que no iba a ser buena en los negocios o algo, ¿no? O vi a mis padres vivir conflicto y separarse, entonces no creo que yo vaya a poder tener algo así. Desde ahí viene, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Wow, wow. Mira, te voy a hacer una pregunta más, sí, también de la audiencia, que es la siguiente. ¿Qué beneficios puede tener, perdón, la empatía cuántica para las relaciones interpersonales? Pues todo el beneficio, porque es lo mismo, las relaciones y las situaciones, no importa lo que sea que tú quieras alcanzar, es enfocarte en cómo puedes generar esa conexión de empatía con eso que tú quieres, cómo puedes visualizarlo de otra forma, cómo puedes concebirlo en tu interior de una manera diferente. Cuando tú estás frente a alguien y te está contando una historia de su relación y esa persona está feliz, está enamorada, está contándote
todo lo feliz que está haciendo y lo que está experimentando y viviendo, tú inmediatamente sientes y esa conexión se genera en tu cerebro porque estás imaginándote todo lo que esa persona te está contando y está viviendo. Incluso uno siente ese mismo como cosquilleo, esa misma, ¿no? Felicidad que ellos tienen. De la misma forma cuando ellos te cuentan una tristeza y lloran, y tú sientes también esa tristeza con ellos. Es de la misma forma en tus relaciones interpersonales. Lo que tú puedes hacer es practicar esa empatía para generar eso que tú quieres en esa relación. A veces entra un poco a jugar lo que es tu sombra. Entonces tu sombra se puede estar manifestando y no quiere decir que porque tú tengas dificultades en un momento no vayas a poder manifestar lo que quieres. No, a veces hace parte de descubrir tu interior, descubrir qué es lo que estás proyectando ahí. Cuando te das cuenta, lo identificas, entonces cambias, ¿no? Porque lo que hacemos normalmente es que en las relaciones nos vamos a los extremos, ¿sí? O algo me pasó en mi pasado y yo quiero hacer completamente lo opuesto, ¿sí? Alguien que no escuchaba en absoluto, no prestaba atención a su pareja, eso lo vi, lo aprendí. Entonces, ahora yo todo el tiempo me vuelco a escuchar, a siempre estar ahí, siempre yo, a costa de mi propio sacrificio y de no escucharme a mí misma o de no cuidarme a mí misma. Entonces, nos vamos, por tratar de compensar, nos vamos de un extremo al otro. Entonces, es simplemente conectar con eso para entenderlo y poder desarrollar esa empatía por nosotros mismos y por los demás. Bárbaro. Bueno, Gina, encantadísima, muy, muy agradecida con este espacio por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha quedado súper claro, es de verdad que fascinante ver, bueno, lo que podemos lograr usando la empatía cuántica a nuestro favor. Preciosísimo, así que los invitamos a todos a que compartan este vivo, que si hay alguien a quien le pueda servir, que si te sientes identificado. Gina, impecable, muy, muy agradecida. Si quieres, te doy paso para que puedas despedirte tú también. Claro que sí, muchas gracias, agradecidísima a todos los que están escuchando. Bueno, crean en su propio poder. Estamos en un momento de transformación, esto es muy importante. Estamos en un momento de transformación interior en el que Madre Tierra está despertando, por eso los volcanes están también erupcionando. Entonces, empatía, desde este momento, conectarnos también con Madre Tierra para conectarnos como las neuronas del planeta, ¿sí? Y crear esa empatía global. Estamos en ese proceso, tengámonos paciencia, hay mucho para aprender de nosotros mismos, pero ahí está. Entonces, compartan este live, a muchas personas se pueden beneficiar y bueno, aquí estaré cuando me inviten nuevamente y gracias a todos por seguir. Claro que sí, muchísimas gracias a ti. Les recuerdo a toda nuestra audiencia que este vivo va a quedar colgado en nuestro feed de Instagram y además en unos días lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Gina y hasta la próxima. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.